Hola a todos. Vamos a explicar en este vídeo el teorema del coseno. El teorema del coseno nos va a servir cuando tengamos un triángulo cualquiera. ¿Veis? Este es un triángulo que no es rectángulo. Si fuera rectángulo, simplemente el problema es que se nos quedaría como el teorema de Pitágoras. Pero este no es rectángulo. Podemos comprobarlo con la escuadra y ver que, como veis, el ángulo no es de 90 grados en ningún caso. Fácilmente se puede ver que no es de 90 grados en ningún caso. Este triángulo, como todos los triángulos, se nombran los ángulos con letras mayúsculas, sea el ángulo A, sea este el ángulo B, sea este el ángulo C, y los lados, recordad, con letras minúsculas, el opuesto, el A, el B y el C. Con esta nomenclatura, tengámosla clara, ¿vale? Con esta nomenclatura da igual quién es A, y B y C, pero sí que el lado A es el opuesto al ángulo A. Lo que nos queda, el teorema del coseno, lo que nos dice que A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado, hasta aquí se parece mucho a Pitágoras, menos 2BC coseno de A, del ángulo A. Esta fórmula es la que nos vale del teorema del coseno. Os podéis imaginar que igual que tenemos la versión con A cuadrado, podemos hacer cualquier versión con el otro lado que nos interese. Si nos interesara, si quisiéramos B, pues tendríamos que B cuadrado es A cuadrado más C cuadrado menos 2AC por el coseno de B. Y obviamente la versión del C. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno de C. Con recordar uno tenemos bastante. Simplemente tendríamos que ir haciendo el análogo. Cambio una letra por otra y ya está. Veamos qué utilidad podemos encontrarle a este teorema, ¿no? Cómo nos va a permitir resolver triángulos que no sean rectángulos. Bien, aquí tenemos un triángulo que no es rectángulo, cualquiera. Podríamos haber cambiado los lados, no importa. En este caso, sabemos un lado, sabemos el otro lado y el ángulo comprendido entre ellos. En este caso, lo que queremos averiguar es C. Si quiero averiguar C, simplemente tengo que aplicar el teorema del coseno, en este caso para C. C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado menos 2A por B por el coseno de C. ¿Vale? Aunque aquí le han llamado alfa, pero este es C. Simplemente sustituir valores, hacer la cuenta con mi calculadora y me saldrá C directamente. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad que se nos suele dar para este problema es que sé los tres lados y quiero saber los ángulos. Si quiero saber los ángulos, plantearía el teorema del coseno, por ejemplo, para el lado A. Tendría A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC coseno de alfa. Bien, pues si despejamos de ahí coseno de A, si despejo de ahí coseno de A, me quedaría esto. De esta manera obtengo el coseno de A y recordad que después para calcular A lo que tengo que hacer es arcocoseno de lo que me haya dado y de ahí saco el ángulo A. Puedo hacerlo para el A, para el B y para el C. Entonces, según el problema que tenga, si sé los dos lados y el ángulo que está entre ellos, aplico directamente el teorema. Si conozco los tres lados y quiero los ángulos, pues simplemente despejo el coseno del teorema del coseno. Como veis, no es complicado. Veamos el teorema del seno. Para ello, supongamos un triángulo cualquiera,
No tiene por qué ser un triángulo rectángulo, lo normal es que no lo sea. Y el teorema del seno lo que nos va a decir es que si yo divido A entre el seno del ángulo opuesto, A partido seno de A, es lo mismo que B partido seno de B, y da lo mismo que C partido seno de C. Estas relaciones nos va a permitir calcular, pues, si yo sé A y el ángulo A, y sé B, por ejemplo, calculo el ángulo B. Si sé A y su ángulo, y sé el ángulo B, puedo calcular el lado B. Según los datos que tenga, me puede interesar una de estas cosas. ¿De acuerdo? Podemos ver cómo se cumple. Aquí, como veis, aquí podemos ir moviendo el ángulo. No importa lo que valga cada uno de ellos, que si yo divido 3,25, que es este lado, entre el seno de este ángulo, me sale lo mismo que si divido este lado entre el seno de este ángulo. Luego, cuando yo sepa A y el ángulo A y quiera saber B o seno de B, el que me interese, solo tengo que plantear una de las dos ecuaciones que me pueden salir aquí y despejar el dato que me interese. Como veis, lo que es el teorema en sí es muy sencillo, además fácil de recordar. Ya solo nos queda aplicarlo en los problemas. Saludos a todos.